Me llamo Camila, tengo 46 años, y aún recuerdo la frase que me partió en dos a mamá: eres solo una boca extra. No hay espacio para ti aquí, Fue mi propia hija quien lo dijo. En su sala recién decorada, entre cojines caros y una lámpara de diseñador, me señaló la puerta como si yo fuera una inquilina molesta. No respondí. El silencio pesó más que cualquier grito. Break time equals to south. Esa noche caminé sin rumbo por las calles de la ciudad. La lluvia caía ligera, pegando mi abrigo al cuerpo. Me repetía la misma pregunta: ¿en qué momento mi hija dejó de verme como madre y empezó a verme como carga? Ella tenía razón en algo. Yo ya no encajaba en su mundo de cenas exclusivas y amigos influyentes. Desde que murió mi esposo, mi vida se había reducido a sobrevivir con lo justo, y aunque le había cedido todo mi amor y apoyo, para ella yo era ahora un estorbo. Pero la traición no vino sola. Horas después, supe que ya había preparado los papeles. Quería sacarme de la casa. Legalmente, en cuando lo confirmé, me encerré en mi cuarto de alquiler y lloré. No por el techo perdido, sino porque aquella niña que un día corría mis brazos, ahora me veía como un peso muerto. Break time equals to south fue en medio de ese vacío, cuando recordé algo. Aún tenía ahorros escondidos. Los restos de una vida de sacrificios. Dinero que nunca toqué porque era mi red de emergencia. Y vaya si este era un incendio. Encendí el ordenador y busqué propiedades. Entre anuncios y cifras absurdas, un nombre me heló la sangre. El edificio donde vivía mi hija estaba en venta silenciosa. El dueño quería salir rápido. Nadie más lo sabía. Sentí un latido distinto, frío. Calculador o no, contesté a su último mensaje, donde me decía: recoge tus cosas cuanto antes. En lugar de eso, marqué el número del agente inmobiliario al otro lado de la línea. Una voz me dijo: si se mueve rápido, la propiedad puede ser suya. Esa noche no dormí, y mientras amanecía, mi decisión ya estaba tomada. Break time equals to south. Lo que mi hija jamás imaginó es que, en cuestión de semanas, yo no sería la carga de su vida, sino la dueña de sus llaves. En la compra no fue sencilla. El agente me pidió un anticipo inmediato, casi la mitad del precio. Dudé solo un instante. Luego transferí todo lo que había guardado durante años. El resto lo cubrí con un crédito respaldado por mis papeles de viuda. Firmé los documentos en silencio, con las manos temblando. Cuando estampé mi nombre al pie de la última hoja, sentí que la herida de la traición se transformaba en algo más fuerte, en determinación. Break time equals to south. Mientras tanto, mi hija no sospechaba nada. Seguía enviándome mensajes fríos, recordándome que debía recoger mis cosas. Me llamaba dramática por tardar tanto. Yo solo respondía con monosílabos. No había necesidad de discutir tan pronto. El terreno sería mío. La primera vez que regresé al edificio con las llaves nuevas, el conserje me miró confundido. ¿Mudándose otra vez, señora? Sonreí con calma. No, esta vez soy la dueña. Sus ojos se abrieron de par en par. Le pedí discreción. Él asintió, como si hubiera presenciado un secreto demasiado grande para repetir. Break time. 2 días después, convoqué a todos los inquilinos en la entrada. Les anuncié que el contrato cambiaría. Algunos murmuraron, otros preguntaron incrédulos: ¿y usted quién es? Respire Hondo. Y dije con firmeza: soy la nueva propietaria del edificio. Mi hija bajó las escaleras en ese preciso instante, con una taza de café en la mano y expresión de superioridad. Se detuvo en seco cuando me vio junto al administrador. Mamá, ¿qué haces aquí? Oficialmente, hija, respondí sin titubear. Soy tu arrendadora. El silencio fue tan profundo que hasta la cafetera de la esquina se escuchó. Break time equals to south. Los contratos se reescribieron y los alquileres se ajustaron al nuevo valor del mercado. No fue un capricho. El edificio estaba en zona de auge y la renta había estado por debajo del promedio durante años. Mi hija recibió la notificación legal en un sobre sellado. La vi abrirlo frente a mí. Primero rió con incredulidad. Luego, al leer la cifra, la sonrisa se borró. ¿Triplicaste el alquiler?, me dijo con voz temblorosa. Lo justo
por el lugar en el que quieres vivir. Nada más por primera vez. Ella no tuvo una respuesta rápida. Why yo? Sentí el extraño poder de no ser la débil. En la conversación, la compra no fue sencilla. El agente me pidió un anticipo inmediato, casi la mitad del precio. Dudé solo un instante. Luego transferí todo lo que había guardado durante años. El resto lo cubrí con un crédito respaldado por mis papeles de viuda. Firmé los documentos en silencio, con las manos temblando. Cuando estampé mi nombre al pie de la última hoja, sentí que la herida de la traición se transformaba en algo más fuerte en determinación. Break time equals to South. Mientras tanto, mi hija no sospechaba nada. Seguía enviándome mensajes fríos, recordándome que debía recoger mis cosas. Me llamaba dramática por tardar tanto. Yo solo respondía con monosílabos. No había necesidad de discutir tan pronto. El terreno sería mío la primera vez que regresé al edificio con las llaves nuevas. El conserje me miró confundido. Mudándose otra vez, señora. Sonreí, con calma. No, esta vez, soy la dueña. Sus ojos se abrieron de par en par. Le pedí discreción. Él asintió, como si hubiera presenciado un secreto demasiado grande para repetir. Break time. 2 días después, convoqué a todos los inquilinos en la entrada. Les anuncié que el contrato cambiaría. Algunos murmuraron, otros preguntaron incrédulos, ¿y usted quién es? Respire Hondo. Y dije con firmeza, soy la nueva propietaria del edificio. Mi hija bajó las escaleras en ese preciso instante, con una taza de café en la mano y expresión de superioridad. Se detuvo en seco cuando me vio junto al administrador. Mamá, ¿qué haces aquí? Oficialmente, hija, respondí sin titubear. Soy tu arrendadora. El silencio fue tan profundo que hasta la cafetera de la esquina se escuchó. Break time equals to South. Los contratos se reescribieron y los alquileres se ajustaron al nuevo valor del mercado. No fue un capricho, el edificio estaba en zona de auge y la renta había estado por debajo del promedio durante años. Mi hija recibió la notificación legal en un sobresellado. La vi abrirlo frente a mí. Primero rió con incredulidad. Luego, al leer la cifra, la sonrisa se borró. ¿Triplicaste el alquiler? Me dijo con voz temblorosa. Lo justo por el lugar en el que quieres vivir. Nada más por primera vez. Ella no tuvo una respuesta rápida. Why yo? Sentí el extraño poder de no ser la débil en la conversación. A la amenaza. En aquella carta no se quedó en papel. A los pocos días comenzaron las llamadas anónimas al administrador en quejas falsas sobre fugas de agua, supuestos ruidos nocturnos, incluso denuncias inventadas de maltrato. Todo tenía un mismo origen. Why, yo lo sabía. Break time, 12 en una tarde, el banco me llamó. Señora Camila, recibimos una solicitud extraña de acceso a su hipoteca. Alguien intentó suplantar su identidad. Sentí un escalofrío. ¿Hasta dónde pensaba llegar mi hija? No lo comenté con nadie. Guardé la calma, aunque por dentro me desmoronaba. Pasaba las noches en vela repasando documentos, asegurando firmas, reforzando mi posición legal. Yo no era empresaria ni magnate, solo una madre herida que había aprendido, de golpe, a convertirse en estratega. Break time equals to South. El golpe emocional vino un sábado. Mi hija organizó una fiesta en su departamento, como si nada ocurriera. Desde el pasillo escuchaba risas copao chocando, música o auto. Entre el bullicio, alcancé a oír su voz burlona. Imaginen, mi propia madre intentando jugar a ser millonaria. No le durará mucho. Aquella frase atravesó más hondo que la carta. No porque dudara de mis fuerzas, sino porque descubrí la grieta real. No quería justicia, quería verme humillada. Break time 12 Sian. Esa noche, tomé una decisión distinta. No iba a seguir solo reaccionando. Era hora de dar el siguiente paso. Llamé al administrador y le pedí que preparara una auditoría completa del edificio en contratos. Historial de pagos, mantenimiento, todo debía estar en orden. Mientras tanto, empecé a hablar con los demás inquilinos, escuché sus preocupaciones, atendí sus reclamos, ajusté pequeños detalles. Poco a poco, ellos comenzaron a verme
no solo como la dueña, sino como alguien que cuidaba el lugar. El contraste era evidente. Yo construía, mientras mi hija solo intentaba destruir. Breaks time equals to south. Una madrugada, mientras revisaba documentos en la mesa de la cocina, me descubrí a mí misma sonriendo por primera vez en semana. Entendí que ya no era la mujer que lloraba en un cuarto de alquiler. Había recuperado mi lugar. Aunque ese lugar me enfrentara contra mi propia sangre, el teléfono vibró. Era un mensaje corto de mi hija. Ann, disfruta tu triunfo. No va a durar, ni supe, con un presentimiento helado, que lo peor aún estaba por venir. El mensaje de mi hija era solo el preludio. La semana siguiente recibí una citación judicial. Ella había contratado a un abogado y me acusaba de abuso de posición dominante por el incremento de los alquileres. Break time equals to south. Leí cada línea con manos frías. Era evidente que no buscaba justicia. Buscaba venganza. Me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Y pensé en lo irónico. Años atrás, yo había trabajado horas extras para pagarle la universidad de Derecho. Y ahora usaba sus contactos para intentar destruirme. No caí en pánico. Respondí a la demanda con un abogado serio, uno que conocía cada resquicio de la ley inmobiliaria. Me costó más dinero del que quería gastar, pero no me tembló la mano. Había algo más en juego que un edificio. Estaba mi dignidad. Break time equals to south. El día de la audiencia, entré al tribunal con la frente en alto. Mi hija ya estaba allí, impecable, rodeada de amigos que murmuraban burlas apenas me vieron. Mírala, la nueva magnate, susurró uno de ellos. Ella sonrió con superioridad, como si ya hubiera ganado Ann. Cuando el juez pidió silencio, expuse mi parte con calma. Nexpol. El rumor corrió rápido. Algunos inquilinos empezaron a mirarme con desconfianza. Otros me hacían preguntas incómodas. ¿Es cierto que quiere echarnos para traer gente con más dinero? Sabía de dónde venían esas palabras. Mi hija había encontrado un terreno fértil en el miedo ajeno. Break time equals to south. No respondí con gritos ni amenazas. En lugar de eso, convoqué a todos a una reunión en el vestíbulo. Llevé café, galletas y sobre todo documentos. Les mostré las mejoras que ya habían comenzado: a nuevas tuberías, reparación de ascensores, seguridad reforzada. Les expliqué cómo cada centavo de la renta se reinvertiría en el edificio Ann. Al principio dudaron, pero poco a poco noté que algunas cabezas se inclinaban en señal de aprobación. La gente no solo necesitaba cifras, necesitaba sentir que alguien los escuchaba. A mi hija, de pie al fondo con los brazos cruzados, me observaba con furia. Cada palabra mía era como un golpe a su estrategia. Break time equals to south. Después de la reunión, un anciano vecino se me acercó. Señora Camila, yo viví aquí más de 30 años. Nadie había mostrado interés real en este lugar. Usted, al menos, parece preocuparse. Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba, porque comprendí que no estaba sola. Mientras tanto, reforcé mi defensa legal. Mi abogado descubrió inconsistencias en las acusaciones de mi hija, testigos falsos, firmas dudosas. Era cuestión de tiempo para que todo se derrumbara. Break time. 2 S.M. Una noche, recibí un mensaje inesperado de uno de los inquilinos jóvenes. Ann, su hija, dice que usted nos quiere arruinar, pero yo revisé los precios en la zona. Usted tiene razón, eran demasiado bajos. Si alguien está mintiendo aquí, no es usted. Ann, sonreí con un alivio que no sentía desde hacía meses. Pero no todo estaba resuelto. Esa misma semana, mi hija tocó mi puerta con los ojos rojos de ira. ¿De verdad crees que ganaste?, escupió entre dientes. No tienes idea de lo que soy capaz. La miré fijamente, sin pestañear. Lousa, Haya, y aún así, sigo aquí. Break time equals to south. En ese silencio pesado, entendí que la batalla final se acercaba, y no sería en juzgados ni pasillos, sería entre nosotras dos. El enfrentamiento llegó una noche de lluvia. Me encontraba en el vestíbulo revisando los nuevos planos de remodelación, cuando escuché pasos apresurados. Mi hija apareció, empapada, con un sobre en la mano. Aquí está, mamá, dijo con un brillo extraño en los ojos. La oferta final. Si firmas, todo vuelve a la normalidad.
Ann me tendió los papeles, un contrato de compraventa, para que yo le devolviera el edificio, a un precio ridículamente bajo. Break time equals to south. Lo tomé con calma, lo hojeé y luego lo dejé sobre la mesa. ¿De verdad crees que puedes comprar mi silencio? No quiero tu silencio, quiero mi vida de vuelta, gritó, golpeando la mesa con el puño. No soporto que la gente me vea como la hija expulsada, la que vive bajo las reglas de su propia madre. Sus palabras fueron como cuchillos, pero no de sorpresa. Ya sabía que su verdadero dolor no era el dinero, sino el orgullo. No soy tu enemiga, hija, respondí suavemente. Tú elegiste ponerme en ese lugar. Break time equals to South se echó a reír con amargura. Tú no, ¿entiendes? Para tener éxito en esta ciudad, hay que aplastar a quien estorbe. Anque existi. Me quedé helada. Esa no era la niña que crié, la que se dormía en mis brazos después de una pesadilla. Era alguien distinto, moldeado por ambición y resentimiento. Entonces, dije con voz firme, si de aplastar se trata, tendrás que acostumbrarte a perder. A perder. Ella tembló de rabia, recogió el contrato arrugado y se marchó, dejando un eco de pasos que resonó más que sus gritos. Break time equals to south. Esa noche no dormí, pero ya no era miedo lo que me mantenía despierta. Era la certeza de que el desenlace estaba cerca. El juicio avanzaba, los vecinos empezaban a ponerse de mi lado, y mi hija, acorralada, buscaba salidas desesperadas. Al amanecer, recibí una llamada de mi abogado. Señora Camila, hay novedades. Su hija acaba de retirar a 2 testigos clave. Parece que la presión empieza a romperla. Cerré los ojos y respiré hondo. El final se acercaba a Annie, y lo más duro no sería ganar, sino mirar a mi hija, derrotada, y preguntarme si todavía quedaba algo de amor entre nosotras. En el día final, llegó con un cielo gris. En la sala del tribunal, los murmullos se apagaron cuando el juez tomó asiento. Mi hija estaba allí, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Frente a nosotros, los documentos hablaban por sí solos, pruebas falsas, testigos retarados, acusaciones sin sustento. Break time equals to south. Cuando el juez dictó sentencia, sentí como el aire volvía a mis pulmones. Yo mantenía la propiedad legal del edificio. Mi hija, en cambio, debía asumir las costas del proceso. La miré. Esperaba odio en sus ojos, pero lo que encontré fue vacío. Ella se levantó, tomó sus cosas sin mirarme, y salió de la sala como si cargara un peso imposible. Arrastrara. Yo permanecí sentada unos segundos más. No celebré ni grité, porque, aunque había ganado, el precio era demasiado alto. Había perdido a mi hija en el camino. Break time equals to south. Los días siguientes fueron extraños. Los vecinos se acercaban a agradecerme por las mejoras, por la estabilidad. El edificio comenzaba a florecer. Sin embargo, en cada rincón, yo sentía la ausencia de lo que ya no podía recuperar. A la cercanía de mi hija y en una tarde, encontré en mi buzón una nota sin firma. Ojalá algún día entiendas por qué hice lo que hice. No lloré, solo guardé el papel en un cajón y continué mi camino, porque había aprendido algo doloroso pero necesario. A veces, la justicia no llega con reconciliación, sino con silencio. Break time equals to south. Y mientras cerraba la puerta de mi apartamento, me dije a mí misma, no soy una boca extra, soy la dueña de mi destino.